Bienvenidos una vez más a este webinar de Laminaire en compañía de una marca aliada muy importante para nosotros que es Vilo. Y hoy hablaremos un tema muy importante sobre cómo ahorrar energía en sistemas de bombeo con los modos de control delta P constante y delta P variable. Y para eso nos acompaña el ingeniero Facundo Rojo de esta empresa, quien nos va a hablar sobre este tema. Así que le doy paso al ingeniero para que nos cuente más sobre esto. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida y gracias a todos por tomarse el tiempo de participar en este webinar. Para nosotros es muy importante esta capacitación, sobre todo porque, bueno, somos conocidos, o por lo menos somos líderes en lo que es la parte de bombas y sobre todo en lo que es la parte de bombas eficientes. Entonces, un poco este seminario es para charlar, o por lo menos abrir algunas discusiones sobre cómo ahorrar energía. Así que empiezo por el principio. Sé que todos conocen a Vilo, pero por las dudas me gustaría comentar sobre todo qué hace Vilo y qué hace Vilo en Latinoamérica en particular. Como ustedes saben, Vilo es uno de los líderes de la parte de bombeo. No voy a tomarme mucho tiempo en esto, porque entiendo que casi todos conocen quién es Vilo, pero por las dudas que haya algún invitado que no conoce mucho en detalle nuestra marca, voy a hacer algún énfasis en lo que hace la marca a nivel general. Entonces, de nuevo, como decía antes, Vilo es uno de los líderes en todo lo que es el mercado de bombas y por eso maneja todo lo que son los mercados más bien domésticos, más bien comerciales. Llamamos comerciales a todo lo que son hospitales, moles, grandes edificios en general, todo lo que son fabricantes de equipos, todo lo que es el manejo de aguas limpias o aguas sucias y obviamente todo lo que es la parte de industria y en lo que es la parte de industria, la parte de minería. En resumen, manejamos todo lo que se llama Building Services, que es básicamente todo lo que son la parte residencial y la parte de edificios comerciales, Water Management, todo lo que es el manejo de agua limpia y sucia, industria en general y minería, como les comentaba antes. Solamente para darle algunas ideas de quién es Vilo en el mundo, o sea, sepan que Vilo factura aproximadamente 1.5 billones de euros anualmente. No es lo importante los números, no es lo que nos aboca en este seminario. Sí es importante que un gran porcentaje de los ingresos netos que tiene la compañía lo dedican o lo reinvierten en investigación y desarrollo. Es por eso que todos los años estamos lanzando nuevos productos y sobre todo productos de tecnología avanzada. Algunas fábricas para comentarles, o sea, nosotros somos una empresa global, si bien nuestra sede está en Dortmund, en Alemania, y es nuestro centro más importante de investigación y desarrollo. No tengan quédense con la idea de que no solamente en Alemania se desarrollan productos, también, digamos, es muy fuerte la inversión que hay en China, sobre todo en lo que es investigación y desarrollo, y en lo que es India, sobre todo para bombas de ingeniería. ¿Sí? Pero después tenemos fábricas en todo el mundo. Bueno, como les comentaba, la fábrica de China, India, la de Corea del Sur. En Turquía también tenemos fábrica, en Italia también tenemos una fábrica, obviamente en Alemania, pero también en Francia. Está invirtiendo muy fuertemente el grupo en Estados Unidos, comprando lo que lleva de su vida más o menos 5 empresas en los últimos 5 años. Para abordar un poquitito qué estamos haciendo aquí en Latinoamérica, comentarles que nosotros hoy por hoy tenemos 4 subsidiarias importantes en Latinoamérica. Una es en Argentina, que es la más vieja, donde yo desde la cual yo le estoy hablando en este momento. La de Chile, que es la más nueva, que se inauguró en la pandemia del 2020. La de Brasil y la de México. Prontamente, si todo sale bien, vamos a estar abriendo la oficina de Vilo Colombia, así que estamos muy contentos de que ustedes como colombianos, digamos, tengan el apoyo local, no solamente de Alexander, sino una oficina de Vilo en Colombia. Bueno, no voy a entrar más en detalles con respecto a esto, sí vamos a entrar ya a lo que nos convoca hoy, que es el tema de control. ¿Sí? Para charlar, se me escucha hasta ahora, ¿no? O sea, simplemente para confirmar, antes de la introducción, que se me escucha correctamente. Sí, todo súper bien.
Bien, perfecto. Bueno, entonces ya arrancamos con lo que nos ocupa hoy, que es el tema de control, y de alguna forma, para presentarles el concepto, o todos los conceptos que vamos a hablar hoy, traté de englobar en este modelo, que es un modelo de 3 capas, donde podemos mostrar, digamos, instrumentos de campo, instrumentos de control y de operación, ¿sí? Obviamente, instrumentos de campo son todos los sensores que nosotros podemos llegar a tener en una instalación, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pueden haber algunos instrumentos de campo que pueden llegar a ser purgadores, que vamos a mencionar brevemente por qué son importantes, aunque no son instrumentos eléctricos, son bien mecánicos. Y obviamente el tema de bombas, las bombas que son con motores asíncronos de las de toda la vida, bueno, también son instrumentos de campo que obviamente no se controlan, o sea, no son automáticas, sino que hay que controlarlas a través de otros instrumentos que son los instrumentos de control, ¿sí? Esa es la segunda etapa, y es por eso que la mencionamos de una forma diferencial. La pueden ver aquí, voy a utilizar el puntero, aquí la segunda etapa, que es la de control, ¿sí? En lo que es la segunda etapa de control, estamos viendo obviamente no solamente, no sé, variadores de frecuencia, ¿sí? Que más que variadores de frecuencia son también PLCs, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí, EPC, ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Después tenemos todo lo que son controladores, ¿sí? Como lo que están viendo aquí. Obviamente hay bombas que ya tienen control incorporada y hoy vamos a hablar mucho de eso. Este tipo de bombas son los Maxo, Stratos Maxo, Stratos Giga, o incluso bombas que nosotros llamamos sensorless. Son bombas, pero además tienen control incorporado, ¿sí? Y después obviamente existen otros instrumentos que son gateways, o lo llamamos pasaderas también, que básicamente lo que hacen es conectar la información que tienen del campo, ¿sí? Y que controlan de alguna forma y que se pueden llevar a la nube o se pueden visualizar a través de alguna aplicación de teléfono, en lo que sea. Obviamente también toda esta información se puede llevar a una red local de un edificio, por ejemplo, y obviamente para eso necesitamos algunos instrumentos de comunicaciones. Obviamente podemos comunicarnos con el BMS de un edificio, por ejemplo, a través de CAN-Open, Ethernet, KNX, que es un protocolo interesante que tiene Schneider desde hace algún tiempo, por lo menos aquí en Argentina se está utilizando en todo lo que son edificios premium. Obviamente BACnet, OPC y Modbus, sí, sobre todo. Algunas fotos para comentarles, simplemente para entrar desde lo más básico. Esto podría llegar a ser cualquier aplicación. Esta en particular es una en Uruguay, en el World Trade Center, ¿sí? de Montevideo. Fíjense que estas bombas son bombas de velocidad fija, nada particular. Sí hay algunos accesorios mecánicos, como estos difusores, básicamente para poder cambiar el sentido de la dirección del fluido. Y todas estas bombas se comandan a través de variadores de frecuencia, que en este caso están todas englobadas en un gabinete, ¿sí? Y se utilizan estos variadores para comandar cada una de las bombas que les mostrábamos antes. Se podrían controlar directamente con los variadores de frecuencia a través de un protocolo Modbus y a través de una configuración maestro esclavo. En este caso y en esta instalación lo que hicimos fue controlar a través de controladores a esos grupos de variadores de frecuencia de una forma, con estos controladores, de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla, ¿sí? O sea, básicamente acá, en este firmware, en este controlador, ya tenemos todos los parámetros que queremos tomar de una instalación y podemos controlar fácilmente, no sé, la presión constante, la presión variable y demás, que ahora vamos a ver. Esto es solamente una introducción para mostrarles lo que vamos a contarles ahora. Y estas son, por ejemplo, fotos que me envió Alexander. Son fotos de Colombia, donde también podemos ver un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Estas son bombas de velocidad fija, nada interesante hasta acá, digamos, desde el punto de vista de control, nada interesante. Y después sí tenemos bombas con variadores de frecuencia, son Stratos Giga, ahora les voy a comentar un poco qué significan estas Stratos Giga, pero aquí sí ya tienen un variador de frecuencia incorporado a un control. Últimas filminas para mostrarles el producto de por qué vamos a hablar del tema de controles, que nosotros podemos ofrecerles a ustedes soluciones completamente plug and pump, como lo llamamos nosotros, donde tenemos en un mismo skid y con colectores de succión y de descarga, bombas de succión final, como las que están viendo aquí, bombas inline, como las que están viendo aquí, bombas
con un variador de frecuencia incorporado directamente en el motor de la bomba, y estas son las bombas que nosotros llamamos sensorless, es decir, que no necesita estos instrumentos de campo o sensores de temperatura, de presión que les mostraba anteriormente, o incluso esta bomba que también se utiliza para recirculación de agua, pero fíjense que son bombas carcasa partida verticales, ¿sí? Entonces, digamos, lo que puede ofrecer Vilo es desde las bombas horizontales, de las de toda la vida que ya conocemos, bombas verticales también de velocidad fija, o incluso bombas con algún controlador, con un variador, como les comentaba en las fotos anteriores. Esto es a modo de resumen. En lo que son las bombas horizontales, podemos ver bombas según normativas dimensionales, digamos, N733, bombas ISO 2858, esos son bombas posibles, como les mostraba en las fotos anteriores. Estas bombas se llaman 1 GN, ¿sí? También tenemos bombas carcasa partida, como pueden ver aquí, y como vieron en la foto, pero de forma vertical. Tienen también variadores de frecuencia. Decimos que son variadores de frecuencia, pero en realidad adentro tienen todo un PLC, donde podemos conectar, digamos, varios de estos variadores en modo maestro y esclavo, hasta 4 o hasta 6 de estos variadores en cascada. Y estos son los controladores que les mostraba en las fotos, donde podemos controlar, según el modelo, hasta 4 variadores o hasta 6 variadores, y de esa forma tienen de una forma bastante resumida todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Así que, habiendo hecho la introducción de qué es lo que hace Vilo, quién es en el mundo, qué es el control y el modelo de 3 capas, y haberles mostrado algunos ejemplos, vamos ahora sí a mostrarles un poco lo que nos convoca hoy, que es el tema de control, ¿sí? Súper, Facundo. Te pregunto, mira, me están haciendo una pregunta aquí en el chat y Sí, dicen, claro. pregunta, ¿las bombas tienen algún tipo de protección IP? Bien, es una muy buena pregunta. Ahora lo vamos a hablar esto, pero sí es importante. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, los controladores tienen una protección IP54, ¿sí? Yo, antes de meterme en detalle de qué tipo de IP ustedes deberían tener, a mí me gustaría empezar con la siguiente, con el siguiente mensaje. O sea, toda bomba que tiene un variador de frecuencia, ¿sí?, debería estar bajo techo, ¿sí?, y protegida de rayos ultravioletas y de, obviamente, lluvia directa. ¿Por qué hablo de rayos ultravioletas? Porque, digamos, todo lo que tiene un variador de frecuencia, digamos, tiene electrónica dentro. Y todo lo que son rayos ultravioletas puede llegar a generar una dilatación, una contracción de todo lo que son los elastómeros, digamos, que protegen, digamos, el interior de la parte electrónica. Y créanme que por experiencia siempre hay humedad. Si eso está, digamos, a la intemperie, siempre entra humedad y siempre hay algún problema de tipo electrónico. Entonces, digamos, para responder a la consulta bien concreta es, todos estos productos deberían estar dentro de una caseta de sala de bombas, ¿sí? No pueden estar expuestos a la intemperie. Esa es la recomendación que nosotros hacemos desde fábrica. Si no hay espacio, porque está en una azotea, como he visto en muchas aplicaciones en Colombia, creo que es mucho más económico, ¿sí?, hacer un pequeño techo, ¿sí?, que recubra bien las bombas y que proteja a la electrónica de los rayos ultravioletas y de la lluvia directa, ¿sí? No sé si respondí a la consulta, pero quise ser bastante enfático con respecto a eso. ¿Hay alguna otra pregunta más o ya entramos al tema de control? No, ya no hay más preguntas, muchas gracias. Bueno, espero haber respondido correctamente la pregunta. Sí, perfecto. Bueno, después, con lo que es control, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las bombas de velocidad fija, de las de toda la vida? Acuérdense que una bomba tiene una curva determinada, ¿sí? Y como tiene una velocidad fija, digamos, el punto de funcionamiento va a depender de la curva de instalación, ¿sí? Si la curva de instalación es como la que estoy mostrando aquí, va a tener un punto máximo, llamémoslo así, donde va a trabajar, y si cerramos por X motivo, digamos, la válvula de descarga del equipo, la curva puede llegar a ser una cosa como esta y va a poder trabajar en este punto, ¿sí? Pero no hay más. O va a trabajar en este punto, o en este punto, o en cualquiera de los puntos que se interconecte la curva de la instalación con la curva de la bomba, ¿sí? Con las curvas variables, o sea, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿para qué utilizaría bombas variables? ¿Por qué? ¿Por qué le pondría un variador de velocidad
a una bomba. Y una respuesta bastante rápida y sencilla sería, bueno, porque voy a ahorrar energía. Y esa respuesta está bien, o sea, es correcta. Pero además de eso, podemos generar un montón de otros beneficios a las instalaciones y nos van a poder hacer que nuestras instalaciones sean mucho mejores y encima ahorrar costos. Ahora, entonces, permítanme mostrarles el primer punto de control, que sería de presión constante, como están viendo aquí en esta curva azul, ¿sí? Donde la presión se va a mantener constante. Vamos a poner una consigna que sea mantener la presión constante. Y otra consigna sería mantener la presión variable, y ahora vamos a hablar un poquitito de por qué. Y entonces, pero, o sea, estos dos controles están buenísimos, pero no son mágicos, no resuelven nada, o sea, así por sí mismos. Fíjense en este caso. En este caso tienen una bomba, que podría ser una bomba Stratos Maxo, ¿sí? O Jonos Maxo, de las de Vilo, y el punto de funcionamiento que queremos, por diseño, sería este de aquí que está en amarillo, ¿sí? Y nosotros podemos decirle o sea, poder controlarlo, esto, y decirle al sistema que, no sé, que mantenga la presión constante aquí, la presión variable aquí, la presión constante aquí, la presión variable aquí, etc. Pero fíjense que si nosotros lo seteamos por aquí abajo, bueno, en realidad no vamos a llegar al punto de trabajo deseado, y si lo seteamos por acá arriba, bueno, en realidad vamos a estar desperdiciando un montón de energía que podríamos mejorar. Entonces, hay un montón de controles, y aquí aparece un nuevo control que se llama delta P variable, donde nosotros podemos amoldar a la presión variable que pase por el punto de trabajo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos, y es de una forma muy sencilla, indicarle al control de la bomba, ¿sí? Que tiene un variador de frecuencia incorporado, que pase por este punto y que trabaje en ese punto ni por debajo ni por arriba, justo por el punto. Entonces, esto es algo bueno y ya estamos viendo que hay cosas interesantes para hacer. Pero para resumirles un poco todo lo que es todos los controles posibles de una bomba cuando tiene un variador de frecuencia incorporado, sería, obviamente, una bomba puede trabajar en una velocidad fija, como la verde que están viendo aquí. Ya hablamos de presión constante, como la roja, presión variable, como la azul, presión variable configurable, como lo acabamos de hablar, y también tenemos caudal constante. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las ventajas de poder setear el caudal constante para una bomba. Entonces, uno de los problemas típicos que nos vemos en instalaciones de climatización es que, por lo general, este tipo de bombas, cuando tienen un variador de frecuencia incorporado, tienen un sensor de temperatura incorporado. Entonces, lo único que pueden llegar a sensar es el retorno, y justo en la brida de descargo, directamente adentro de la bomba, ¿sí? Entonces, eso está bueno para poder controlar los consumos más cercanos a la bomba, porque lo vamos a poder controlar de una forma más eficiente, pero cuando tenemos consumos, o sea, o tenemos una instalación muy grande, muy larga, es muy difícil que podamos, desde este punto de la bomba, ¿sí?, controlar lo que está pasando en un consumo muy alejado. Es por eso que una de las cosas que se puede poner es un sensor de presión diferencial, o DDG como lo llamamos nosotros, que es básicamente un modo de comunicación a través de un 420 mA, ¿sí? Que básicamente de esa forma podemos controlar un punto remoto, digamos, yo pongo remoto, pero puede ser un lugar crítico, por ejemplo, puede ser en un hospital, una sala de internación, por ejemplo, y donde nosotros querramos controlar específicamente la temperatura de ese lugar. Entonces, es algo que se puede hacer. ¿Qué otras cosas? Bueno, situaciones. Vamos a hablar un poco de situaciones que nos podemos encontrar y cómo resolverlas, ¿sí? Entonces, como les comentaba antes, si tenemos una bomba de las de toda la vida, créanme que uno de los primeros problemas que tenemos cuando instalamos una bomba es que, por lo general, ya desde el diseño, la bomba viene sobredimensionada. Por lo general, un consultor, cuando va a entregar, digamos, el proyecto, y se toma un margen de seguridad, ¿sí?, por las dudas. Entonces, eso significa que después, cuando uno entrega la bomba que le pidieron, ya se va a encontrar con que hay una curva teórica que estaba pensada por el asesor y una curva real, ¿sí? Entonces, ya partimos, digamos, de la base de que, por ejemplo, teníamos un caudal de diseño X, y porque tenemos una curva real y tenemos la bomba ya instalada, porque es la que nos la habían pedido, ya tenemos
un caudal distinto y una presión mayor, ¿sí? Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero esto es muy fácil, Facundo, cierro un poco con una válvula, ¿sí? Cierro un poco esto y llego al punto que necesitaba. Eso es correcto y está bien. Ahora, hay que entender bien que entregamos el caudal que nos están pidiendo de diseño, pero a costa de una mayor presión y por lo tanto un mayor consumo de energía. Entonces, al final lo que pensábamos que era fácil, no termina siendo tan fácil. Entonces, hay un modo de control que es limitando el caudal máximo, ¿sí? Y de esa forma, nosotros lo que podemos decir es, bueno, si por diseño la bomba que está conectada a una máquina y esa máquina necesita un determinado caudal, bueno, podemos definir ese caudal como máximo y como límite, y de esa forma vamos a trabajar en la curva real de la instalación y vamos a trabajar en el caudal que nos están pidiendo, incluso con una menor presión. Entonces vamos a incluso ahorrar energía, ¿sí? Entonces, este es un tema bastante importante, sobre todo cuando es muy común el tema del sobredimensionamiento de equipos. Otra cosa que no es muy común en Europa, pero no sé si es tan común en nuestros mercados, es el tema de tratar de evitar el estancamiento del agua y por lo tanto que se generen bacterias, ¿sí? Que pueden ser perjudiciales para la vida humana. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, lo que pasa es que en las instalaciones de agua caliente sanitaria, por ejemplo, en la mandada, digamos, estamos trabajando con 60 grados y en el retorno estamos trabajando con 49, con 47 grados, y eso puede llegar a generar una proliferación de bacterias. Entonces, hay un modo de funcionamiento o de control de este tipo, que lo que puede hacer es que la bomba funcione a cierto tiempo a máxima velocidad, y entonces eso hace que todos los puntos de la instalación, digamos, se pueda recircular el agua mucho más rápida, la disminución de la temperatura es mucho más lenta, entonces en todos lados hay una temperatura homogénea de 55, 60 grados, y eso hace que bajen las posibilidades de crecimiento de bacterias, ¿sí? Entonces, básicamente el tema del Q-Limit es algo muy interesante, ¿sí? Y esto es algo que puede resolver un montón de problemas, sobre todo en la operación, ¿sí? Y en la puesta en marcha, donde no solamente ponemos como límite un caudal máximo, como les había comentado antes, sino también ponemos un caudal mínimo. Acuérdense que muchas veces estas bombas están para aplicaciones de climatización, donde estamos trabajando con chillers, por ejemplo, con máquinas frigoríficas que necesitan un caudal mínimo para operar, porque si no pueden llegar a generarse obstrucciones o problemas. Entonces, es importante siempre trabajar con un Q máximo, por las razones que les mostraba antes, pero también con un Q-limit o inferior, ¿sí? Otra cosa muy importante es el tema del aire en las instalaciones. Es muy común que se acumule aire en algún lado de la instalación y, digamos, hay distintos modos de control de estas bombas que están directamente metidas en el firmware de los equipos, que lo que hacen es arrancar y parar, como están viendo en esta gráfica, en un breve periodo de tiempo, muchas veces arrancando y parando, y eso lo que va a hacer es que todas las burbujas de aire se acumulen en el punto, digamos, más alto de la instalación. Y obviamente si tenemos purgadores o accesorios mecánicos, que se los comenté al principio de la charla, se puede liberar todo ese aire, ¿sí? Créanme que un porcentaje importante de la ineficiencia de una instalación es por la acumulación de aire en la cañería. Bueno, no me voy a meter en esto, simplemente se lo paso como inquietud o interés para incluso después hablarlo con Alexander. Bilo tiene un montón de sistemas para purgar no solamente aire, sino también todo lo que es polvo o mugre, ¿sí? En la instalación. Pero eso se los dejo como un paréntesis, como informativo para ustedes, para que después lo consulten. No es el tema de esta charla. Otra cosa muy importante que pueden llegar a trabajar los controles de estas bombas es el tema del no flow stop, ¿sí? O cuando ve que no hay caudal, bueno, la bomba para, ¿sí? Y eso es bastante interesante, sobre todo para tener ya ahorros en lo que es proyectos, ¿sí? Por lo general, y en un sistema, podemos tener un sistema primario, como el que estamos viendo aquí, y un sistema secundario.
Aquí hay radiadores, pero podría haber cualquier otro consumo en el sistema secundario. ¿Esto solamente es a modo informativo o para hacer más fácil el entendimiento del concepto? Entonces, básicamente tenemos un sistema primario que está funcionando, un sistema secundario que se va, digamos, calentando y llegamos a la temperatura que queremos. Entonces se cierra la válvula termostática aquí y empieza a haber un bypass, ¿sí?, de un 10% que se necesita porque la bomba tiene que estar todo el tiempo funcionando, ¿sí? Entonces, y es por eso que existe este bypass. Ahora, si, por ejemplo, tuviéramos esta funcionalidad que les comentaba antes, de que cuando la bomba detecta que no hay consumo, para, y cada cierto tiempo después vuelve a arrancar, bueno, incluso podríamos evitar tener este bypass aquí. Lo eliminamos directamente. Porque la bomba va, cuando detecta que no hay flujo, para, y 5 minutos después vuelve a probar a ver si hay algún consumo que esté abierto o que le esté demandando algo en el sistema secundario, ¿sí? Entonces, es otro control que se puede hacer muy interesante, que ya viene incorporado en nuestras bombas. Bueno, y después hay otro tema que creo que es muy típico en instalaciones de climatización, que es lo siguiente. Y esto es cuando trabajamos en paralelo, y esto es algo bastante crítico, no solamente para la parte del control, sino también la parte, digamos, de mecánica de fluidos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos 4 máquinas que necesitan determinado caudal. Imagínense que necesitamos 10 metros cúbicos hora. Cuando trabajamos con una sola bomba, esto es fácil porque, digamos, tenemos la curva de la bomba, tenemos la curva de la instalación y la seleccionamos para eso. Pero ahora, cuando trabajamos en paralelo, ahí empiezan a haber algunos problemas que, como les decía antes, son problemas más de mecánica de fluidos que de control, ¿sí? Donde, fíjense, con 2 bombas, ¿sí?, trabajando, y con esta curva de instalación para estas 2 bombas trabajando en paralelo, fíjense que con una segunda bomba no llegamos a tener 20 metros cúbicos hora, como nos pedían antes, 10 metros cúbicos hora por cada bomba o por cada máquina. Entonces, con 2 bombas no llegamos a los 20 metros cúbicos hora. Lo mismo pasaría con 3 bombas, ¿sí? No llegaríamos, y creo que lo mismo pasaría con 4 bombas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una forma para resolver este tipo de problemas? Bueno, otra vez de nuevo poniendo un caudal de nuevo no. O sea, eso es algo nuevo que no se lo habíamos comentado, que es definir un caudal constante. O sea, que la bomba solamente se va a mover de forma vertical, con un caudal constante, ¿sí? Entonces, podemos definir eso y de esa forma no vamos a tener este problema. Siempre la bomba se va a estar adaptando a la velocidad para poder estar trabajando a un caudal constante. Fácil y sencillo. Entonces, eso también nos ahorra un montón de energía y además hacemos que la instalación funcione correctamente como nos están pidiendo que trabaje, ¿sí? Así que es un modo de funcionamiento interesante. Bueno, después hay otra situación, o cuando, por ejemplo, no se puede pasar en instalaciones viejas donde desconocemos el punto de trabajo, o en instalaciones nuevas donde, digamos, no hay un asesor que haya hecho cálculos y nada por el estilo. Entonces, hay otro modo de control de las bombas, estas bombas que nosotros llamamos inteligentes, donde a lo largo de, por ejemplo, 24 horas, empieza a tomar muestras de cuál es el caudal y la presión que necesita para poder trabajar, ¿sí? Y fíjense que luego de todo un día de muestreo, lo que termina definiendo es que la mayor parte del tiempo estamos trabajando en una situación como esta que está viendo aquí, con mayor densidad de puntos azules. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos una presión por aquí, estaríamos desperdiciando energía. Si la pusiéramos por aquí, lo mismo. Pero si pudiéramos hacer algo parecido a un delta P variable, como les habíamos comentado antes, bueno, la bomba directamente va a poder decir, bueno, voy a trabajar por acá y voy a trabajar bien. Entonces, directamente se adaptaría a los consumos. Obviamente, para hacer esto hay que tener un previo conocimiento de qué tipo de instalación y cuál es la bomba más adecuada, pero teniendo en cuenta esto, la bomba después puede trabajar en los puntos óptimos, ¿sí? Y esa funcionalidad se llama Dynamic Adapt Plus, ¿sí? Que directamente está incorporada de nuevo en el software de la bomba, ¿sí? Bueno, después hay otro tipo de controles muy importantes, donde, por ejemplo, y también lo vamos a hablar en algunas filminas después,
que, por ejemplo, el circuito primario está completamente independiente del circuito secundario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el circuito primario es este que están viendo aquí, y el circuito secundario es este que está aquí. Pero imagínense que en el circuito primario, ¿sí?, podamos poner un sensor de temperatura que esté conectado con el circuito secundario, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la velocidad o el caudal del circuito primario va a estar relacionado con lo que le esté demandando el circuito secundario. Y de esa forma podemos hacer más eficiente la instalación. Entonces, podríamos tener un sensor de presión digamos, en el secundario y en el primario, y por lo tanto la bomba del circuito primario podría trabajar con un delta T, ¿sí? Podríamos tener incluso en el circuito secundario de las bombas, utilizar el sensor de temperatura que está incorporado en la bomba y ponerla en la parte de la mandada, o sea, en la parte del agua caliente, y poder sensar directamente la temperatura con el sensor incorporado. Podríamos poner la bomba de nuevo en el circuito secundario en la parte fría, ¿sí?, para que la bomba trabaje más tranquila, pero poniendo el sensor de temperatura en la parte caliente, o al revés, poniendo la bomba en la parte caliente y poniendo el sensor en la parte fría. El tema de los sensores es interesante y Vilo puede ofrecer, obviamente no dejan de ser sensores PT1000 convencionales, pero nosotros también lo podemos ofrecer. Son estos que vienen en una vaina y se ponen directamente en la cañería. Y hay otro tipo, ¿no? O sea, viene el sensor, como el que están viendo aquí, y viene una vaina que se monta en la cañería, ¿sí? Después hay otra cosa interesante en este tipo de bombas, que es que uno puede adaptarle, o en realidad conectarle, un sensor externo que va a estar trabajando en un hospital, en un museo, lo que sea, básicamente en un edificio grande, donde en función de la temperatura ambiente, no la temperatura de un fluido, temperatura ambiente, la bomba pueda trabajar a mayor velocidad o menor velocidad en función de la demanda del edificio. Entonces, este sensor, sí, Vilo no lo provee, pero esto básicamente es un sensor de temperatura, sí, que se le puede conectar directamente a la bomba. Y después, como les comentaba antes, también incluso existen algunos sensores de temperatura que se pueden poner por contacto en la cañería, como el que están viendo aquí en esta foto, donde básicamente por contacto con la cañería, digamos, sensa la temperatura y la bomba va a trabajar más rápido o más lento, ¿sí? Esto por lo general se utiliza para agua caliente sanitaria. Entonces, como les comentaba antes, uno de los problemas que más vemos en instalaciones es que el circuito primario está completamente independiente del circuito secundario, y ahí es donde se producen las mayores ineficiencias, porque la bomba primaria va a trabajar siempre al 100%, y el circuito secundario un poco a demanda. Pero hay algunas soluciones donde se pueden conectar las bombas del circuito primario con las bombas del circuito secundario a través de un bus de campo, que en este caso es un bus de campo propio de Vilo, que se llama Vilonet, y de esa forma pueden trabajar de forma coordinada las bombas del circuito primario con las bombas del circuito secundario, ¿sí? Esta es un poco la parte que les comentaba al principio, en la capa 2, donde podemos ver a través de alguna comunicación, en este caso es un bus de campo, donde se comunica una bomba con las otras. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de eso? Bueno, imagínense que tenemos una instalación donde en el circuito primario tenemos el 100% y en el circuito secundario se está consumiendo el 100% de lo que se necesita. Eso es fácil, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el circuito secundario necesita un 10%? ¿Sí? Bueno, el circuito primario va a estar siguiendo trabajando con un 100%. Entonces, aquí empezamos a ver un problema cuando no hay comunicación entre el circuito primario y el secundario. Entonces, si hubiera una comunicación, entonces lo que podríamos hacer es que cuando está todo abierto y estamos consumiendo el 100% en el circuito secundario, estamos trabajando el 100% en el circuito primario, pero cuando, por ejemplo, estamos trabajando el 50% en el circuito secundario, podemos trabajar el 50% en el circuito primario, y de esta forma, digamos, con este bus de campo que les comentaba, que se llama Vilonet, se pueden comunicar un sistema con el otro. Bueno, y ya después, ya pasando un poco a la capa 3 del modelo que les comentaba antes, todas estas bombas tienen que tener algún módulo de comunicación para poder comunicarse, ya sea a la red, ¿sí?, a la red local, digamos, del edificio, a una nube, ¿sí?, o a lo que sea.
Entonces, para todo eso tenemos distintos módulos de comunicación, por lo general los llamamos SIF o módulos IF, dependiendo un poco del modelo de las bombas, que nos podemos comunicar con CANopen, con el protocolo LON, con Modbus o con BACnet, que son básicamente los más importantes en edificios, ¿sí? Y después hay otra cosa muy importante que es, muchas veces nosotros queremos operar las bombas de forma remota, a través de la nube, a través de un web server, ¿sí? A través de algún protocolo, podría llegar a ser OPC-UA. Entonces, para eso necesitamos tener algún gateway, que nosotros lo podemos ofrecer, que Vilo lo tiene, donde conectamos las bombas o el sistema de bombas, y toda esa información se puede mandar a través de Internet a la nube, ¿sí? Y desde la nube se puede operar a través de un web server muy sencillo, o a través de una aplicación de Vilo, se puede operar fácilmente. Entonces, la información fluye desde el campo hacia la nube, y desde la nube se puede operar. Pero no solamente hace falta, digamos, conectarlo a la nube, sino que también se puede conectar. Acá también tenía, bueno, un poco lo que le decía antes, ¿no? O sea, tenemos distintos tarjetas de comunicación: BACnet, Modbus, LON, PLR, etc. Entonces, ¿pero qué pasa si no lo queremos trabajar desde la nube y queremos trabajarlo de forma un poco más fácil desde la sala de bombas? Bueno, también hay soluciones. Se pueden solucionar esto de forma inalámbrica, ¿sí? A través de radiofrecuencias o de Bluetooth, donde se puede controlar la bomba con una aplicación de Vilo sin ningún problema. Entonces, de alguna forma, ustedes vieron y cómo mezclamos en este tiempo un poco todo, ¿no? Los instrumentos de campo, que ya pueden ser las bombas o los sensores, cómo controlamos esas bombas y esos sensores, con moderadores de frecuencia, con controladores dedicados, o con bombas que tienen los controladores dedicados incorporados a la bomba, y cómo podemos enviar toda esta información a la nube o a través de radiofrecuencias a una aplicación y poder controlarlas de ahí. Entonces, de alguna forma, les quise dar un pantallazo rápido, sencillo, de los modos de control más importantes de las bombas. Así que bueno, espero que les haya interesado. Bueno, toda la información que estuvimos viendo puede estar también en la Vilo Academia. Sí, nosotros tenemos una Academy en Latinoamérica, y también tenemos toda nuestra información en nuestra página web. Pueden visitarla para ver más información. Obviamente tienen mi contacto para lo que necesiten, o el de Alexander. Y bueno, escucho preguntas o consultas que les interese. Espero que les haya servido este seminario. Muchísimas gracias. Hola, hola. Hola. Listo. Vamos a ver si de pronto tenemos preguntas por acá. No, hasta el momento no. Si desean hacer preguntas, estamos aquí atentos para resolverlas. Tenemos un momento. No sé por qué me quedé sin pantalla. No veo mi pantalla ahora. Sí, está ¿Sí? raro. Sí, no sé. Está en negro. Sí, no sé qué pasa. Bueno, si quieres, mientras tanto, vamos. Aquí hay una pregunta. ¿Es posible tener bombas con variador incorporado a un voltaje de 220 voltios? Hola, hola. Aló, aló. Hola, Facundo. Un momento, qué pena. Al parecer está presentando inconvenientes. Un momento. Facundo, ¿nos escuchas?
Facundo. Hola, Facundo. Hola, hola. Listo. ¿Nos escucha? Hola, hola. Hola Facundo. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahí volví, perdón, me quedé sin internet. Ah, listo. Ahí está como regresando ya. Sí, perdón, me quedé sin internet. Pero bueno, Ah, justo al final de la charla, así que, no sé, me quedé ahí esperando preguntas, consultas. bueno. Aquí nos pregunta Daniel Cardona, dice, ¿es posible tener bombas con variador incorporado a un voltaje de 220 voltios? Sí, sí, o sea, trifásico 220, me pregunta Daniel. Sí, 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 no sería un problema. O sea, de hecho, a ver si puedo mostrar de nuevo mi pantalla. dale, intenta por. No sé, no sé qué pasó, la verdad. Mm, Sí, qué raro, se está viendo la pantalla diferente. eh, Ahora sí, a ver, ahora sí. ahora sí. Sí, 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 Ah, ahí lo saqué yo, pero ahí le muestro a Daniel un poco los equipos. Bueno, Daniel, un poco para responderte a tu consulta. La respuesta es sí, de hecho incluso la mayor parte de las bombas verticales, como las que estás viendo aquí en pantalla, se fabrican en Vilo, Corea, ¿sí? Y Vilo, Corea es un país de uno de los principales líderes, digamos, en lo que es el desarrollo de tecnología de HVAC o climatización, y fabrican, de hecho, estas bombas verticales son fabricadas en Corea. Y la tensión más típica de Corea es 3 por 220, así que no es un problema. perfecto. Nos pregunta también el señor Martín Emilio, nos dice, ¿cuál es la frecuencia mínima de trabajo de una bomba? Bueno, es una buena pregunta. O sea, y te respondo un poco en función de la experiencia. Me imagino que hay respuestas más teóricas que pueden llegar a responderlo mejor desde un punto de vista más técnico. Desde el punto de vista de la eficiencia, de la experiencia, yo te diría que la frecuencia mínima es 12,5 Hz, ¿sí? Pero bueno, no lo sé, esa es un poco la limitante que de la experiencia nosotros nos ponemos. ¿Por qué? Porque por debajo de ahí ya digamos, de alguna forma no llegamos a enfriar bien el bobinado del motor y evitamos recalentamientos. Así que yo te diría que la cota mínima sería 12,5 Hz. Listo, perfecto. Bueno, no, por ahora no tenemos más preguntas. Nos da las gracias Martín y Daniel. Bueno, Y después, para responderle otra consulta a, creo que Daniel, que es el que hacía la primera pregunta. Después, incluso, cuando tenemos tensiones más complicadas, creo que en Colombia hay tensiones de 208 volts o algunas otras tensiones así no tan habituales en Europa, por ejemplo. Bueno, se le podrían llegar a ofrecer bombas de las que les mostré antes, pero con un variador de frecuencia de estos incorporados y estos variadores de frecuencia ya disponibles para tensiones especiales. Así que tampoco le veo una limitante desde ese punto de vista. O sea, este variador iría incorporado en la bornera del motor, como si fuera esta bomba de aquí, ¿no? La del medio. Esta de aquí. No sé si le respondí a Daniel la consulta. sí, él nos dice que en realidad el voltaje en Colombia es entre 200 y 208 voltios, así como lo. Ah, ok. eh, 200 y 208 voltios. Bueno, con este tipo de configuraciones de bombas podríamos resolver esos problemas. Perfecto. A ver, nos dice Carlos André. Bueno, también nos dice Carlos, que es uno de nuestros asesores,
nos dice que aquí, pues en la Minaire contamos con bombas con variador incorporado para potencias superiores bueno, no, pregunta. Contamos con bombas con variador incorporado para potencias superiores a 22 kilovatios. Es una buena pregunta. En realidad no, pero no porque no se puedan, o sea, básicamente porque no se puedan poner por un tema de peso directamente en la bornea del motor. Entonces, ya cuando pasamos o superamos los 22 kilowatts, conviene tener, como les mostraba en alguna foto, los variadores de frecuencia externos, ¿sí? Como les mostraba aquí. Pero básicamente es un tema de peso. Y la verdad que por lo general los fabricantes o los líderes de bombas con variador de frecuencia incorporado también limitan la potencia donde tengan el variador de frecuencia incorporado. Listo, también nos hacen otra pregunta y es, ¿puede existir una variación de caudal no lineal si la bomba está 60, esto es 60, HZ es, no sé, me corriges. No entendí la pregunta. Dame un momento, dame un momento. Sí, claro. O si no, habilitar el micrófono si le hace la consulta directamente. Dale, ya lo veo. Hertz. Puede existir una variación de caudal no lineal si la bomba está a 60 Hz o en 30 Hz. Yo, la verdad, nunca lo hice, pero utilizando este tipo de variadores que también son PLC, ya se podría configurar un caudal no lineal. La verdad que nunca lo utilizamos. O sea, por lo general, y justamente por un tema de control que es fácil configurar estos PLC, se controla presión constante, que es lo más sencillo. Presión variable es complicado, y yo te diría que caudal no lineal sería mucho más complicado. O sea, es posible, creo que es posible, hay que configurarlo. No sé si es tan fácil eso. Y no, tampoco entendería bien por qué necesitarías caudal no lineal, pero no sé, si tenés el micrófono abierto, hacé la pregunta si la entendemos bien, pero Dale, le voy a no lo habilitar. sé si es por un tema de horario que tenés, no lo sé, no tengo ni idea por qué necesitarías tener un caudal. Le voy a activar el micrófono a Martín Emilio. Buenas tardes, Martín. Te habilitamos el micrófono para que nos cuentes un poco más. Hola, hola. Martín. Bueno, él dice que entendido. No sé si es que de pronto Sí, ya... no sé si capaz no lo entendí bien la pregunta, pero o sea, desde el punto de vista de control no es tan fácil lo que está pidiendo, pero que se puede hacer seguramente es posible. Bueno. Martín, dale a activar. Yo ya te... Ya te envié una solicitud para que activaras el audio. Bueno, no sé si No, nada, tiene no. algún problema con el micrófono. Bueno, o sea, básicamente para comentarle a Martín, o sea, con este tipo de configuración de equipo, o sea, uno puede hacer el control casi. Hola, hola. Hola, hola, ya. Qué pena. Bueno, Hola, pero Facu. básicamente que se quede con esa información. O sea, básicamente habría que entender bien por qué quiere hacer ese control. Y se podría hacer. No es fácil, no es sencillo lo que quiere, pero se podría. Creo que se podría. ¿Qué otra pregunta? No, ya no tenemos más preguntas. Bueno, Bueno, él sí. mismo nos escribe y cambia la pregunta. Dice, ¿el caudal varía de forma lineal tal cual
cambió la frecuencia? ¿O tal cual cambia la frecuencia? Eh, bueno, sí, o sea, en principio sí, o sea, sí, la respuesta es sí. A Listo. ver, si tengo alguna cosa como para sustentar lo que estoy diciendo. Pero más que nada para tratar de entender la pregunta. O sea, el caudal, lo que él te está diciendo lineal, ¿a esto se está refiriendo el caudal, el cambio lineal o a qué se refiere? Sí, él dice que ya, que gracias. Entonces Ok, yo creo que ok. se refería a lo que nos indicaste. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Yo creo que lo que Martín de pronto está preguntando es si, por ejemplo, a 60 Hz la bomba trabaja a 100 galones por minuto, a 30 Hz serían 50 galones. Claro, bueno, ahí sí entiendo la pregunta. Bueno, ahí sería con una relación de una ley de afinidad, ¿sí? Ahí habría que aplicar la ley de afinidad y eso eh, se podría calcular directamente. Pero sí hay una relación, por supuesto. Una bomba, Pero o sea, un caudal. no sería así tan lineal, pues que uno dijera, si lo bajo a 30 Hz voy a tener tanto galonaje, pues la mitad, por ejemplo, no se puede como calcular así directamente. Miren, en estas filminas no lo puse, pero o sea, haciendo leyes de afinidad se podría llegar a esa relación. O sea, hay veces, o sea, hay una relación que es cúbica con la potencia, que es cuadrática con la presión, y de esa forma se podría llegar de un lado a la otra, ¿sí? Con caudal y frecuencia, caudal y presión, o caudal y potencia, ¿sí? Cúbica con respecto a la potencia, cuadrática con respecto a la presión, y lineal con respecto al caudal, eso sí. Si ahora le entendí la pregunta, sí, sería correcto. Sería una relación lineal con el caudal, cuadrática con la presión, y al cubo con la potencia. ¿Se entendió? Sí, dale, entonces sí se podría hacer como esa relación. Ya la potencia sí aumentaría, como dices, y lo otro que no recuerdo cuál era, pero sí, ya, súper claro, gracias. O sea, es lineal con respecto al caudal y la velocidad, cuadrático con respecto a la presión y cúbico con respecto a la potencia. Por eso que cuando disminuís la velocidad de las bombas, disminuís drásticamente, digamos, el consumo de la bomba, el cubo. ¿Sí? Listo, sí, ya, súper claro acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta más de control? Perfecto. No, hasta ahora no tenemos más preguntas. Yo creo que ya Facundo. eh, pues nadie más ha preguntado, entonces, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo, esta gran conversación respecto a este tema. De verdad que bienvenido a la Minaire. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, @laminairesas, @equipos y partes laminaire, para que nos sigan en Instagram. Les cuento que es una nueva red social que tenemos para ustedes, donde manejamos información de las diferentes marcas que manejamos, que representamos, entre ellas Vilo, que es una marca aliada muy importante para nosotros. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestra red social de Instagram, @equipos y partes laminaire. Gracias, Facundo, por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una feliz tarde. Gracias, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, que anden bien.